toma el relevo. Bienvenidos un día más a Hot Tag, yo soy Santiago Tomasi y hoy volvemos con un What If. Y hoy vamos a uno de los What If que nos propusisteis en el primer vídeo de todos, y es el que puso Dead Sober, que puso si Russo nunca llega a WWE. Entendamos primero cuál es el contexto de esta llegada de Russo a WWE. Russo llega aproximadamente a finales del 99, en octubre del 99, y esta llegada lo que hace es que él llegue con un contrato prácticamente exclusivo a la empresa, junto con Ed Ferrara, que se encargue del booking de la compañía hasta prácticamente Starrcade 2000, el siguiente pay-per-view, estaría ahí más o menos la fecha, Starrcade 99, perdón, y la siguiente fecha, y que durante esos 3 meses produciría múltiples cambios y, bueno, todo el drama de, pues a mí me sale de los huevos poner de campeón a Tank Abbott, pero Tank Abbott no tiene personaje, me da igual. Bueno, a lo que vamos. Esto fue lo que hizo Vince Russo, ¿vale? Esos 3 meses que está allí, le despiden, y en esos 3 meses pues la lió, dijo que es que WWE va en su contra, que es que no le habían dejado llamar gorda a alguien y por tanto la empresa no funcionaba por eso. Vale, nunca ocurre. Es decir, nunca llega esa oferta de WWE, Vince Russo se queda en WWF. Vamos primero con la parte de WWF. Siempre se ha dicho que la salida de Russo es el principio del fin de la titulera, y no es falso. Es decir, es cierto que durante el año 2000 se mantiene ese estilo de booking Russo, pero es bastante más distinto, intenta ser de una forma que no acaba de conectar de todo con los espectadores. Ahora sí, 2000 hace muy buenos números, todo se ha dicho, pero se empiezan a hacer storylines más largas y menos absurdas. Es decir, en vez del Ministry of Darkness con ese, sabemos cuál es el final, pues sabemos cuál es el principio, se hace lo del matrimonio McMahon-Hemsley, es decir, se mantiene esa storyline, se mantiene en el tiempo sin intentar que haya cambios, etcétera, etcétera. Bien, esto me gusta, esto me parece bien, porque además lo que tendremos es que en WWF Russo se mantendrá, pero, como siempre, muy controlado por McMahon. Por tanto, el producto no se verá reflejado. Eso sí, la única diferencia que vamos a tener aquí es que en el año 2001 WWF no cierra la titutera. Es decir, la titutera llegará al 2002. Llegará un año más, llegará un WrestleMania más, y Austin nunca hará el Turn Heel, que era algo que existió, que todos sabemos que a mucha gente no le gustó, a mí el primero, y que provocó mucha polémica. Así que no existió ese cambio, ese trasvase. Vale, hasta aquí todo más o menos bien. Hasta aquí todo es lógico y no hay mucha diferencia. ¿Dónde está el cambio principal? En WCW. ¿Por qué? El primero, y esto es claro, que se queda con su puesto de trabajo y no cambia, es Kevin Sullivan. Recordemos que el año 99 empieza con el desastre de Nash y que durante esos 3 meses se queda Sullivan. En vez de tener el desastre de booking de Nash, tenemos el booking de Sullivan y el comité. El booking de Sullivan y el comité, más allá de que haya muchas quejas, de que haya muchas protestas y de que no sea el mejor del mundo, es el booking que creó NWO, es el booking que posteriormente mantendría en general la empresa a flote desde el 96 hasta el 98, hasta antes de Halloween Havoc. Es más, en Halloween Havoc es cuando se produce el cambio. Así que tenemos una empresa que, si bien es cierto que Hogan sigue teniendo mucho poder, sí que apuesta por la gente joven. Recordemos además que uno de los proyectos principales de Sullivan del 94, es cierto que luego cambiaría, era hacer 2 WCWs. Una para Hogan y estos, que básicamente pues mandaban, no podían perder, si perdían se enfadaban, tal. Y otra para lo que él consideraba el talento de verdad, que era la gente como Benoit, la gente como Guerrero, etcétera, etcétera. Hay algo aún así que se acaba aquí, que esto es evidente y que esto cualquiera que conozca la historia de ambos lo sabe. La marcha de Benoit, la marcha de Guerrero, es decir, la marcha de Radicals, se produce igual. ¿Por qué? Porque uno de los principales motivos de disputa entre ellos era que Benoit no quería trabajar con el exmarido de su esposa, al cual había maltratado. Recordemos que Kevin Sullivan pegaba a Woman, supuestamente según toda la familia de Woman, que según toda la familia de Nancy Benoit, y que el propio Chris fue quien lo sabía. Así que esto ya está fuera de todo orden, que Benoit y los Radicals sigan. Pero lo que no ocurre, o lo que sí ocurre, pero no de esta forma, es que el booking de Nash queda revertido. Recordemos que el booking de Nash es el fin de la racha de Goldberg, el fin del Book of Doom, la vuelta de NWO, el fin de NWO ya lo está buqueando él, pero no lo sabe buquear bien, lo acaban buqueando Kevin Sullivan. Así que descartamos NWO 2000. Le damos un papel preponderante a Bret Hart y a Goldberg, los cuales serán los dos faces y no competirán entre ellos, lo cual evidentemente nos vuelve a llevar a un lugar donde no se lesionan, lo cual es positivo, pero tenemos ahí esa dicotomía y no tenemos nunca el torneo posterior ni el año 2000 de cambios titulares. Eric Bischoff, por otro lado, sí que va a recuperar su puesto. Recordemos que justo cuando llega Vince Russo, Bischoff se marcha porque intenta una power play, no le sale bien, etcétera, etcétera, y se queda alguien de la compañía, se quedará el de la compañía y aguantará durante 6-7 meses, como es en la vida real, y luego volverá Bischoff.
pero no volverá como volvió previamente. Es decir, en el año 2000 Bischoff vuelve básicamente como pegamento para que Russo no la líe más. Literalmente esa es su función, pero Russo manda. Aquí Bischoff entra para trabajar en el comité con Sullivan. Sullivan y Bischoff se llevan bien, Sullivan y Bischoff han conseguido trabajar juntos de una forma bastante positiva durante toda su carrera, así que lo que tenemos es una WCW que, si bien no tiene ya en NWO, no tiene ya ese poder, lo que sí tiene es un booking committee mucho más centrado, que conoce mucho más la empresa y que no va a buscar tanta locura. Por tanto, DDP sí que será campeón, Booker T sí que será campeón, Hogan se marchará poco a poco de la escena titular, pero sin que sea pues lo que ocurrió en Basante Beach. Básicamente nos omitimos todo el año 2000 de desgracias de WCW. Esto, no obstante, no implica que Time Warner no quisiera reducir los costes porque era demasiado caro, y eso ocurre. Es decir, lo que era WCW, poco a poco veremos cómo va perdiendo sobre todo talento que era muy caro de retener. Es decir, NWO posiblemente se marche, es decir, posiblemente se mantenga Sting y Flair como veteranos. Flair no perderá tanto, es porque recordemos que el año 99-2000 de Flair es un desastre, porque desde que llega Russo no encuentra la luz, con Bischoff se lleva mal, teniendo a Kevin Sullivan, que es alguien con quien ya ha trabajado, Flair se encuentra mejor, lo cual ayuda a que haya un producto más serio con Flair, con Sting, con esta gente. ¿Esto qué significa todo esto? Que WCW no desaparece en 2001. ¿Por qué? Se preguntará alguno. Porque si bien WCW tiene que hacer una serie de recortes debido a que económicamente la empresa, es decir, Time Warner, exige una serie de recortes, no exige su desaparición de televisión por desastre. Es decir, no tenemos el contrato multimillonario de Russo y Ferrara, no tenemos el contrato también multimillonario de Jeff Jarrett. Nos hemos quitado una serie de contratos que pasarán durante el año 2000 que benefician a la empresa y sobre todo dejarán de salir noticias y desastres cada semana. Recordemos que con Russo tenemos el desastre de Starrcade, que es un mal Starrcade y que encima viene... No es tanto que Starrcade sea malo per se, sino que todo lo previo de Starrcade 99 es horroroso. Es decir, los shows previos son muy malos porque no llevan a nada, porque Starrcade queda como súper deslavazado y salvo un par de cositas no tiene sentido. Y luego en Sold Out, que esto es lo que para mí es lo más importante, no tenemos el torneo. ¿Y qué significa no tener el torneo? Pues que básicamente no tenemos la estupidez esta de Benoit contra Vicious, pero Benoit ya ha dicho que se marcha, pero Kevin Nash es el comisionado, etcétera, etcétera. Nash fuera. Genial. Hasta aquí, bien. Benoit no es campeón, pues se marcha. Vale, bien. Hart se enfrenta a Goldberg, esto lo vamos a mantener, pero no hay lesión. No vamos a mantenerlo ni siquiera, porque no tendría sentido el Hart contra Goldberg que propuso Russo con Kevin Sullivan. Sería un Hart seguramente contra Vicious, el main event de Starrcade, con Hart como campeón. Y Hart lo mantendría. Que básicamente este año 2000, más allá de la escena titular que ya hemos dicho, que pues se pela de todos los reinados de Jarrett, las resurrecciones, los cambios titulares absurdos, los bastante Beach, etcétera, etcétera, se queda con un reinado mucho más tranquilo, donde no vamos a entrar porque sería entrar constantemente en este booking sería más de Sullivan, sería más de Bischoff, etcétera, etcétera, y se quedaría el vídeo un poco largo. ¿A dónde qué vamos a ir que sí que cambia obligatoriamente? La división crucero. ¿Cómo, Tom? ¿Qué sentido tiene hablar de la división crucero de WCW? En este caso sí, todos sabemos que no es así porque... Sí, no, es que sí es así. ¿Cómo que es así? El tema aquí, o lo que a mí me molesta, o lo que a mí me parece que es un error garrafal, es considerar que la división WCW, la crucero está mal. Porque sí que está mal la crucero en dos cosas. Uno, Lenny Lane como campeón, que empieza bien, ganando a Misterio, con un gimmick más o menos interesante. ¿Qué es lo que ocurre? Que le tienen que quitar el título. ¿Por qué le tienen que quitar el título? Porque tiene un personaje homosexual que es un meme. Y Time Warner no está contento con ello. Entonces, no tenemos ese reinado. No tenemos ese reinado, pero se lo pierde contra Psicosis de forma natural. Y posteriormente lo perderá contra Disco Inferno. ¿Cuál es el tema aquí? Que Disco Inferno será campeón, pero no será como le gustaba a Russo. ¿A qué me refiero a que le gustaba a Russo? Russo era muy amigo de Disco Inferno, muy amigo, no sé muy bien el motivo, pero se van de puta madre y todo el rato estaban los dos. Pues ahora le damos el título a no sé quién, ya no sé quién, ya no sé cuántos, ya no sé cuántos. Es cuando es Madusa, es cuando es Oklahoma. Esto no existe. Esto no existe, sobre todo el tema de Oklahoma, porque no tenemos la imbecilidad, porque no tiene otro sentido de es que pesa demasiado, no puede ser campeón. Así que Madusa sí que será campeona, pero no crucero, femenina porque devuelven el título. Oklahoma nunca aparece en la empresa, Ferrara nunca aparece. Vale, entonces hemos solucionado ya la escena de la Cruiserweight, que es la mejor división que tenía hasta este momento, sí. Y hemos cambiado a la Heavyweight. Vale, perfecto. Entonces WCW se mantendrá en tiempo, sí. Al menos hasta 2004 WCW se mantendrá en tiempo sin ningún tipo de problema.
Volvamos a la federación. ¿Qué ocurre en la federación? Ya lo hemos dicho, hasta 2002 Attitude Era, a partir de ahí se cambia el paradigma. Russo seguirá en la empresa hasta aproximadamente 2003. ¿Por qué? Porque Russo se ve muy bien para buquear a talento ya establecido. Es decir, talento ya establecido, talento que estaba creciendo, etcétera, etcétera. Pero cuando lleguen los Lesnar, los Cena, etcétera, etcétera, a Russo le costará, intentará volver a lo que a él le ha funcionado. Esto provocará un enfrentamiento con McMahon, prácticamente como el que ocurre cuando le vuelven a recontratar en 2002, y se acaba marchando, porque sus ideas titulares y sus cambios no tienen sentido ya en lo que WWE propone, sobre todo fuera ya de ese público de 18 años, etcétera, etcétera. Russo acaba fuera. ¿Quién es el más perjudicado entonces? Y estoy diciendo que WWF más o menos se mantiene estable en el tiempo en el 2003, que WCW se mantiene en el tiempo, lo cual permite que luchadores como Styles, como Joe, encuentren una plataforma más grande antes. ¿Quién es el principal perjudicado de esta historia? Jeff Jarrett, obviamente. ¿Y por qué digo Jeff Jarrett? Para el que no lo sepa, Vince Russo y Jeff Jarrett son amigos íntimos. Amigos íntimos, se llevan genial. Además, Russo tiene una estima absolutamente loca a Jarrett como luchador, es decir, le considera uno de los mejores luchadores del mundo. Y eso es lo que genera sus títulos mundiales en WCW, su push en el midcard de WWF, etcétera, etcétera. ¿Cuál es el problema? Que se queda en puzzle en midcard. Sí, no firma por WCW en el 99 por el mero hecho de que uno de los que le hacen el, oye, vente con nosotros que te vamos a poner un pastón de dinero, es el propio Russo. Sin Russo no hay esa opción. Entonces, sí que acaba el 99 con WWF, pero en el 2000 Jarrett acaba fuera. ¿Y por qué iba a acabar Jarrett fuera yendo a WCW? Porque Jeff Jarrett tenía el cariño de Vince Russo, pero no así del resto del comité de booking. Es decir, Jarrett era visto como un luchador del midcard, un luchador serio en esa posición, y que tenía cierto talento. Pero Jarrett se veía como campeón mundial. Y evidentemente en WWF eso no iba a llegar. ¿Cuál es el problema? Que en WCW del año 2000 tampoco. Porque ya no está Russo ahí, que fue quien le da el push hasta la luna. Está Kevin Sullivan, que ya ha trabajado con él. Y un Kevin Sullivan que todo lo que sabemos sobre Jeff Jarrett es que le vuelve a considerar un luchador del midcard. De la upper midcard, que puede ganar un título mundial, no que va a ganar 5. Vale, entonces ya tenemos que Jeff Jarrett no va a ganar el título mundial. ¿Y esto qué significa? Ya hemos definido que Russo aguanta hasta 2003, WCW se mantiene en el tiempo y no desaparece, posiblemente más años, posiblemente como ha hecho TNA, remodelándose, cambiando, etcétera, etcétera. Hasta aquí todo está bueno. No hay grandes cambios, no hay grandes diferencias. ¿Cuál es el problema futuro? Que evidentemente ni Impact ni Ring of Honor existen. ¿Por qué? Se preguntará alguno. Impact es obvio, porque no existe. Impact no existe. Bueno, Ring of Honor sí existiría. Impact no existe porque Jeff Jarrett no tiene el suficiente beneficio para crear una empresa de ese tamaño. Sí, todos sabemos que Jerry había creado ya la empresa, por ejemplo, de Memphis, la escena independiente de Memphis era muy suya, pero eran empresas de mucho menor tamaño y sobre todo que no tenían esa clase de luchadores grandes fuera. Aquí sí los tendrías, es decir, aquí la gente como Kevin Nash, como el propio Hogan, toda esta gente sí estaría fuera, tanto de WWF como de WCW, porque la habría liado igual, porque sus problemas de alcohol eran sus problemas de alcohol, pero a pesar de haberla liado igual, gente como Nash no saldría de su contrato con WCW hasta que no acabara, es decir, justo cuando empieza TNA, pero TNA no tiene ese talento joven que sí tendría previamente, ya es un problema para ellos. Entonces no llegan a ese nivel de ser la empresa de NWA, por así decirlo. NWA seguirá en su era oscura, aunque con Dan Severn como campeón. Lo cual personalmente tener a Dan Severn como campeón siempre me va a gustar más que tener a Jeff Jarrett. Ahora bien, Ring of Honor sí existiría. ¿Por qué? Porque el hundimiento de ECW no está relacionado con el de WCW o con el de WWF. Es más, el hundimiento de ECW está muy relacionado con WWF entrando en su canal de televisión, lo cual hubiera ocurrido igual con o sin Russo. Esto, que puede parecer que es negativo, lo que implica es que Ring of Honor surgirá al mismo tiempo, 2002, y se transformará en la única empresa independiente tocha de este momento. Sí, sé que había más empresas como MLW, que también surgen en este momento, que casi consiguen televisión y que podrían ocupar el espacio de Impact. Pero, para resumirlo, Ring of Honor se transforma en esa base también con Impact. Mucho talento joven, aunque mucho esté en el Power Plant de WCW. Styles, por ejemplo, no saldría de ahí. Joe no saldría de ahí. Danielson posiblemente sí que estuviera en Ring of Honor. Daniels no. Daniels estaría en WCW. Y lo que tendríamos es una Ring of Honor que ocuparía de verdad el lugar de ECW como tercera empresa y que se centraría en la lucha pura como lo hizo hasta ahora. ¿Qué es lo que ocurre? Que casos como el de Feinstein no lo afectarán tanto. ¿Por qué? Porque los luchadores no tienen otra empresa donde ir. Por tanto, a pesar de que lo de Feinstein obliga a que salga de la empresa, obviamente, y se marche, obliga a que la empresa tenga que tomar un rumbo mucho más serio, que llegue mucho antes a televisión y que transforme a tercera empresa de Estados Unidos. Así que, ¿cómo estaría la situación en 2004-2005 cuando ya estábamos en esa época de WrestleMania 20, etcétera, etcétera?
Russo, seguramente sin contrato, porque Ring of Honor no está interesado en un booker como él, y creando su propia empresa, como ya haría él con su empresa de religiosa. Evidentemente, el tema es que aquí nunca habría tenido un problema de reputación. Recordemos que el problema de Russo era de reputación, básicamente. Cuando sale de WWF a WCW se ve que es un puto inútil, aquí no se ha visto nunca. Así que si bien Ring of Honor no la firma, una empresa de mucho dinero, Panda, le dará el poder a Russo. Es decir, Impact se creará 2 años más tarde y se creará bajo el dominio absoluto de Russo. No bajo el dominio de Russo y Jarrett, dominio absoluto de Russo. La empresa será un desastre. En 2006 estará fuera del mercado. Ring of Honor se mantendrá en el tiempo como una empresa mucho más consolidada, mucho más sólida y mucho más seria, lo cual es una ventaja. Y WCW no desaparece, lo cual implica que siempre hay este enfrentamiento de marcas, que los lunes se transforman en 2 shows que siempre tienen un enfrentamiento, y eso lleva a otra cosa que nadie se ha planteado y que nadie se imagina ahora. No existe SmackDown como lo conocemos, es decir, SmackDown actualmente existe como segunda marca, como marca que enfrenta a Raw, lleva existiendo así desde 2002. Si sigue existiendo Nitro, nunca se transforma eso. ¿Por qué? Lo primero y más evidente, porque WWE no tiene suficiente talento para dividir en 2 marcas. Al fin y al cabo, el motivo de que se divida en SmackDown es: hay tanto talento que viene de WWE que tenemos demasiados luchadores, hay que dividir el roster. Aquí no se daría esa situación, tendríamos un roster más o menos establecido. Y segundo y más importante, que también le pasó a Bischoff cuando quiso hacerlo de Thunder con un segundo roster, que te llegan y te dicen: oye, pero es que tú estás en guerra de ratings con la otra empresa. Sí, ¿qué? Que no puedes perder. Entonces tú no puedes llevar a, yo que sé, Undertaker a SmackDown, Edge a SmackDown, Edge sea más posterior, por entenderme a lo que me refiero, Triple H a SmackDown, porque tu objetivo es ganarle en audiencias a WWE. Por tanto, no tendríamos nunca SmackDown, no tendríamos nunca ese booking de WWE en la marca azul y esos Fabulous Six que tendría SmackDown, pero lo que sí tendríamos es que será Russo dura un poco más hasta 2003. En 2003 quien toma el mando y ocupa el puesto de Russo es Heyman. ¿Por qué? Porque a Heyman se le da SmackDown con el objetivo de crear tu propio producto con tu propia identidad, etcétera, etcétera. Una vez se marcha Russo hay un vacío de poder grande en WWE. Bruce Pritchard no es alguien para llevar el día a día, esto lo sabemos todos, y el propio Bruce Pritchard lo sabe, por eso nunca ha sido head booker. El propio McMahon sabe que no puede gestionar tantas horas de televisión, por mucho que él siempre ponga su pincelada, y se lo dan a Heyman. Heyman, evidentemente, aquí funcionará mejor de lo que funcionó en SmackDown, al menos en su final. Recordemos que en SmackDown sufrió un periodo de lesiones gravísimo, y en cuanto sufrió ese periodo de lesiones se fue a la mierda. Pero WWE será una empresa mucho más pequeña. Nunca tendremos NXT, nunca tendremos NXT UK, nunca tendrá esa expansión territorial. Y Estados Unidos se mantendrá en ese enfrentamiento donde WWE será la grande, WWE será la segunda, y con más diferencia de la que hay actualmente con All Elite, pero menos. Bueno, miento. Con la misma diferencia que hay actualmente con All Elite, bastante menos de la que hubo con Impact, y nunca existirá ese periodo de monopolio. Al no existir ese periodo de monopolio, la historia no será borrada, y eso me parece muy importante. Entonces, Tom, tú dices que si Russo no va a WCW, por suerte para todos nosotros y para alegría personal mía, y esto lo digo muy en serio, el mundo del wrestling no olvida el resto de empresas americanas de nivel. WCW es mucho mejor valorada en la actualidad, NWA es mucho mejor valorada en la actualidad, sobre todo porque se habla mucho más de Ric Flair como campeón de los 80 y no tanto como campeón de WWF. Se habla mucho más de Memphis, se habla mucho más del estilo sureño, se habla mucho más de Dusty sin que sea para cheap pops por parte de ambas empresas, todo se ha dicho. Así que si Russo no se va a WCW sobrevive. Malamente, sin ser la WCW que fue, sin ese éxito absoluto, pero sobrevive. WWF llega a cotas de éxito aún mayores en 2000, pero no puede capitalizarlo en la compra de WCW o en una división de roster. Por tanto, a final de 2004-2005, sus contratos televisivos mediocres, relacionados con la XFL, por cierto, se mantendrán y no serán un gran subidón. Pero Ring of Honor será la tercera empresa de Estados Unidos sin debate, lo cual es irónico porque está en el mismo sitio que antes, pero contra una empresa como WCW, no como Impact. E Impact se creará 2 años más tarde, lo cual siempre es sorprendente, porque recordar que Impact tiene esos 2 años de semanales, etcétera, etcétera. Aquí los tendría, pero en 2004-2006, así que sería mucho más turbio, pero bajo la batuta de Russo, y por tanto, al ser solo Russo buqueando él solo y una empresa hecha a su imagen y su semejanza, no conseguirá pasar de 2006. Con este sorprendente giro de los acontecimientos me despido por hoy. Recordad que volveremos mañana con WWF, que volvemos con In Your House, un pay-per-view que, bueno,
Ya veréis cómo está, no es que sea el mejor del mundo. Luego volveremos también el martes con TNA, como siempre, y el miércoles con una Wrestling Live. Me despido y hasta la próxima.